Mi nombre es Lourdes Cajigas García y yo hablaré sobre los templos con orden dórico de la antigua Grecia. Grecia antigua diré unos pequeños datos para contextualizarnos. Bueno, la Grecia antigua aproximadamente comenzó con los primeros Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en Olimpia, en los años de 776 al año 323 a.C., con la muerte de Alejandro Magno. Este fue una persona que fue muy inteligente, fue instruido por Aristóteles, logró destruir al imperio de los persas y finalmente tener un amplio territorio en toda Grecia, que también abarcaba de Pakistán hasta Egipto. Bueno, la actual ubicación de la Grecia antigua no es la misma que la Grecia actual. Existían tres principales zonas en Grecia, que fueron la continental, la peninsular y la insular. Pero a todo esto, la más importante y la central fue la de la ciudad de Atenas y sus alrededores, que al día de hoy sigue siendo igual de importante. Bueno, aquí en este mapa se puede ver claramente los asentamientos griegos y las metrópolis, que eran esas ciudades que tenían mayor importancia, porque en ellas se centraba el poder y las decisiones culturales, sociales y las que podían hacer o mandar a hacer los templos. El orden dórico es el más antiguo de los tres órdenes que hay. Este se ubica alrededor del siglo 7 antes de Cristo y principalmente se usaban en los templos donde se adoraban a los dioses. Tiene la característica que es una sala rectangular abierta que está perimetrada por columnas. También en la época de Grecia existían teatros, estadios, hipódromos, bibliotecas, entre más edificios, pero debido a que su fin era el de la divinidad, fue el más representativo de Grecia. Las características del orden dórico fueron muy específicas porque de eso se trataba, ¿no? De poder diferenciar los diferentes tipos de órdenes por el aspecto que daba. Bueno, empezando de la parte de abajo, este tenía un esterobato, que eran dos escalones que daban pie a que estuviera el estilóbato, que es el área de donde subían todas las columnas. Y tenemos el fuste, que directamente está en el estilobato. Este carecía de basa, que es como un sinónimo de base. Este estaba directamente hacia el estilobato. Seguido de este nos encontramos con el capitel, que es el collarino, equino y el ábaco. Tenemos el arquitrabe, que es una losa muy ancha y que recorre todo el perímetro de, en este caso, los templos, seguido por el friso, que se componía de los triglifos y metopás. Los triglifos eran pequeñas, como secciones pequeñas de columnas alternadas con los metopás, que era meramente ornamentación. Este no está hueco. Luego está la cornisa, que da pie al frontón, que también su fachada eran ornamentaciones. Está la cima, que estaba compuesta de teja, y en las esquinas se colocaban las gárgolas y también en el triángulo que quedaba del frontón. Aquí se puede apreciar mejor la columna, que podemos ver que tiene ranuras verticales, que son las estrías, que en total suelen ser 20. También que el diámetro va disminuyendo conforme va ascendiendo. También el capitel, su principal función era de hacer una distribución equitativa de la carga. Y como ya mencioné antes, que la columna no tiene base,
o basa, como se decía antes, esta está directamente posicionada en el suelo. Aquí tenemos una vista isométrica donde se puede ver más claramente las composiciones que tiene el orden dórico, añadiendo esta rampa de acceso. A continuación tomé una planta del Partenón de Atenas para mostrar que generalmente se usaban tres salas en estos templos, la cual cela o naos era la principal porque ahí se colocaba la escultura del dios o diosa a la que iba dirigido este templo. Podemos notar que nuestra fachada, así como la planta arquitectónica, es simétrica y que todo está regido o tiene una razón que viene siendo la sección áurea. El proceso en el orden dórico se da a base de la sección áurea, que es este rectángulo que tiene un caracol, que se puede ver aquí. Podemos ver que en la fachada todo está proporcionado, lo cual da un sinónimo de belleza, y al estar proporcionado, este da una estructura estable. Por eso este tipo de construcciones se han considerado maravillas del mundo, porque realmente si le colocas algo o si le extraes algo pierde su proporción y su armonía. Así que los griegos fueron muy inteligentes al usar esta sección áurea para poder equilibrar la construcción y que no se viera descompleta. Se podría decir que hay una extrema proporción numérica y visual entre cada elemento que podemos encontrar en el orden dórico. En este mapa se puede ver en 10 diferentes colores los distintos templos que se construyeron en la antigua Grecia y también los santuarios en forma de estrella. No todos los templos que podemos ver aquí fueron de orden dórico. Este templo de Apolo también cumple con las características que debe tener un templo dórico. Bueno, este templo fue construido en el siglo IV a.C. Sus arquitectos fueron Trofonio y Agámades. Este templo disponía de 6 columnas de toba en el frente y 15 en los lados. Este estilo fue un estilo dórico hexástilo, que así se les llaman contando las columnas que tenemos en la fachada. Aquí vemos que son 6, así que es un estilo dórico hexástilo. Este fue destruido en el año 333 a.C. Las esculturas del frontón son atribuidas a Praxias y Andróstenes. Aquí también podemos ver en planta que su composición principal pues es un rectángulo. Este no es del todo simétrico, ya que nuestro naos es el que tiene mayor área aquí en el medio y igualmente tenemos un vestíbulo en la parte de atrás y uno en el frente que viene siendo el principal. Seguimos con el Partenón de Atenas, que permanece aún en Atenas y que es el que más se nos debe venir a la mente cuando hablamos del orden dórico. Este fue construido entre los años 447 y 438 a.C. Este está construido con mármol blanco de la región que fue extraído del monte Pentélico y cubierto con tejas de mármol también de la isla griega Paros. Después de la conquista otomana se convierte en una mezquita a inicios de la década de 1460 con su minarete. Este templo fue destruido con la llegada de los persas. Para la escultura de este lugar intervino Fidias, que fue un muy famoso escultor de la antigua Grecia. También el Partenón fue un templo dórico octásilo porque tiene 8 columnas en su fachada. Y también todos los templos que veremos y hemos visto son perípteros,
que quiere decir que sus columnas están por todo su perímetro. Seguimos con el templo de Poseidón, que se encontraba en Labrotiki, que se encuentra alzado desde el mar a unos 60 metros, construido en 444 a 440 antes de Cristo. Este templo era un hexástilo porque tenía 6 columnas en su fachada. En su totalidad había 38 y al día de hoy solo hay 16 en pie. Sus columnas medían 6.10 metros de alto con un diámetro de 1 metro y 79 centímetros en la parte superior, ya que vimos que las columnas dóricas van disminuyendo mientras van ascendiendo, hablando de su diámetro. Igualmente podemos ver que el naos es la parte que está en el medio. Este es un templo que en planta y como en fachada también es simétrico. Podemos ver los vestíbulos y todas las columnas que lo rodean. Estaba haciendo tarea. Manuelito, baja la voz. El templo de Hera fue construido alrededor de 530 a.C. Este templo está situado en la antigua ciudad grecorromana. Podemos ver en el mapa que es Paestum, que actualmente es Italia, pero en aquellos tiempos estaba conquistada por Grecia. En total cuenta con 54 columnas dóricas. Nuevamente podemos observar que su planta y su fachada son totalmente simétricas. En la actualidad se puede visitar el sitio arqueológico de Olimpia, que es donde se realizaron los primeros Juegos Olímpicos de toda la historia. En estos sitios se encontraron fragmentos de cerámica que pertenecían a diferentes construcciones, así como es una estatua de Zeus. El recorrido inicia con un paseo en el estadio deportivo más antiguo, que viene siendo donde se realizaron los Juegos Olímpicos. También visitas el templo de Zeus, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También se conocen las estatuas y ornamentaciones que estaban situadas en el templo de Zeus. En todo el tramo se pueden apreciar columnas dóricas y jónicas. Este es un tour que dura casi 3 horas y todo se hace a pie.